De nuevo vamos a empezar con esta serie de personas interesantes de la historia japonesa y hoy quiero relacionar esto con un personaje que me va a permitir hablar de otra cosa, que es la del matrimonio samurái. Y el personaje en cuestión es Lady Hayakawa. ¿Quién es Lady Hayakawa? Se preguntarán ustedes. Bueno, Lady Hayakawa era una de las hijas de Ujiyasu Hoyo, mejor conocido como el León de Sagami, eh, que participó en un primer momento de lo que se llamó la Gran Alianza Triple de la región de Kanto. Es decir, los Hoyo casaron a sus hijas con los Imagawa y con los Takeda, y los tres clanes hicieron una suerte de alianza que les aseguraba no meterse en las fronteras entre cada uno y a la vez dedicarse puntualmente a eliminar a sus enemigos que no fuesen ellos, ¿sí? Por lo tanto, hay tres clanes que se pararon de alguna manera como iguales a decir no nos vamos a meter entre nosotros y vamos a dedicarnos a nuestros negocios fuera de los territorios de los que pertenecen a una alianza. Esto fue un punto clave dentro de la historia del Sengoku. ¿Por qué? Primero que nada porque fue lo que permitió que Takeda Shingen se dedicara única y exclusivamente a golpearle la puerta a Uesugi Kenshin, que los Hoyos se dedicaran puntualmente a eliminar a los Sagami, que les daban muchísimos problemas, y que los Imagawa se dedicaran puntualmente a preparar sus tropas y eventualmente invadir la provincia de los Oda. Y si se acuerdan de las clases de historia japonesa, se acordarán lo que le pasó a Imagawa Yoshimoto en la batalla de Okage-sama. Sí, puntualmente unos 5000 jinetes de Oda bajaron de las montañas y lo asesinaron. Este es el punto en donde Lady Hayakawa aparece, por decirlo de alguna manera, dentro de la historia japonesa. Porque su primera gran decisión trágica es tener que decidir qué hacer en este momento. Ella fue casada con el hijo mayor de los Imagawa, llamado Jizane Imagawa. ¿Sí? Este señor, por miedo a las represalias que podía llegar a tenerlo el bando de los Oda, en lugar de reclamar el territorio de Suruga como lo hacían los Imagawa constantemente, terminó aliándose con Tokugawa Ieyasu, ¿sí? Esta decisión va a ser muy importante para el destino de esta familia, porque puntualmente aliarte con un tipo que va a ser en última instancia el shogun, te iba a tener buenos beneficios. Sin embargo, la tragedia del matrimonio entre Uchizane y Lady Hayakawa no iba a terminar ahí. En 1590, Toyotomi Hideyoshi invade la provincia de Kanto y masacra a los Hoyo. Es decir, salvo un niño, no quedó más nadie de este clan. ¿Sí? Y esto fue terrible para Lady Hayakawa porque puntualmente toda su familia pereció mientras ella estaba en el bando contrario. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar un poquito por qué razón vengo con este video. Y la idea es de hablar un poco de lo que es el matrimonio de los samuráis. ¿Sí? Para dividir un poquito las aguas vamos a entender que el matrimonio no significaba lo mismo para los samurai o para los que son samurai de pueblo o de clase más baja que para los que llegaban a tener el rango de daimyo. ¿Sí? Mientras que para los primeros era una cuestión que no tenía tanto peso social, excepto la de reproducir tu propio nombre y mantener la reproducción del clan. Para los segundos sí tenía una cuestión muy importante y es que los matrimonios implicaban política. De la misma manera que hablamos de Lady Hayakawa casándose con el Gorimawa Bujisane, también podemos hablar de cualquier tipo de matrimonio que implicaba que un miembro de un clan muy importante se casaba con la hija de otro clan importante, o por lo menos que le diera algún tipo de ventaja al clan del varón para obtener de alguna manera algún tipo de rédito político, ¿sí? Esto antropológicamente se lo conoce como circulación de mujeres, ¿sí? Y es algo que muchos antropólogos exploraron, ya que es una de las primeras formas de hacer economía. En otras palabras, yo te doy una mujer, vos me das algún tipo de beneficio con esto, ¿sí? Y tu beneficio va a ser puntualmente tener hijos, ¿sí? Ahora,
para los daimios esto era clave, ¿sí? Primero que nada porque tenían realmente pocas chances de poder conocer a una mujer. Y segundo que nada, por el simple hecho de que el mundo de los daimos era un mundo muy cerrado, incluso para los samuráis más cercanos. Por lo tanto, acercar a una mujer a un daimyo era algo de vital importancia, ya que era necesario que el daimyo se reproduzca y tenga hijos, ¿sí? Lo que lleva a que hablemos un poquito de cómo eran estos matrimonios. Los matrimonios entre daimyo y una mujer solían ser mucho más cercanos a lo que podría llegar a ser una toma de rehén. ¿Por qué? Porque no solían ser muy felices. Por lo general la mujer tenía un rol político puntual y es la de ser la esposa del daimyo. Pero por otro lado, eso garantizaba que la familia de la mujer no atacase o esté en una situación de subordinación o en una situación de status quo con la familia del esposo. Los casos en que se hayan roto los matrimonios por que el padre de la novia decida romper la alianza, ocurría también una suerte de pérdida de honor por parte de la familia que rompió la alianza. El mundo de los samuráis es un mundo simbólicamente rico en este sentido, ¿sí? La ruptura del honor es algo muy importante en esto. Y romper tu palabra de no atacar al clan del esposo de tu hija es algo muy importante, es algo a tener en cuenta, ¿sí? Pero a la vez, esto también llevaba una dinámica bastante peculiar en estas parejas, y es el hecho de que por lo general el daimyo o el samurái incluso, si tenía un estatus bastante amplio, podía tener concubinas. En otras palabras, no existía la idea de, por decirlo de manera, monogamia durante el periodo del Sengoku. Sí, durante el periodo Edo se requirió que los samuráis cumpliesen a rajatabla una suerte de monogamia impuesta. Pero durante el periodo Sengoku no. De hecho, hay muchos casos de célebres concubinas. ¿De dónde venían las concubinas? Es una buena pregunta para meternos más en este asunto, ya que todas también eran miembros de los de clanes samurái. ¿Sí? Uno de los casos más célebres de concubinas es Nekohime, ¿sí? La concubina de Date Masamune con quien tuvo dos hijos, de los cuales uno de ellos terminó siendo daimyo de Awaji cuando terminó la famosa campaña de invierno de Osaka, donde acabaron con el clan Toyotomi. Eh, la isla de Awaji fue dada a el hijo de concubina de Date Masamune, en otras palabras los Date de Shikoku, ¿sí? Otras concubinas se volvieron también bastante conocidas, como por ejemplo la concubina del propio Hideyoshi, que se terminó convirtiendo en la gobernante de facto de Osaka. eh, pero también había algunos samuráis que optaban por tratar de llevar un matrimonio relativamente feliz. Uno de estos casos es el de Terumune Date, el padre de Date Masamune, con Higashidono, o mejor conocida como Yoshi Mogami, la hermana de Mogami Yoshiaki, cuyo matrimonio en sí tenía una cuestión política, ya que a los Mogami les interesaba que los Date no molesten en sus tierras. Esta alianza permitía que los dates se interesaran mucho más en lo que había hacia abajo de lo que es la provincia, de lo que es la región de Tohoku, antes de interesarse en las tierras de los Mogami, pero a la vez también le daba cierta ventaja de negociación entre los Mogami y los Date a través de Yoshi. ¿Sí? Yoshihime se volvería bastante conocida también por el hecho de ser una Onabugeisha, y que cuenta la leyenda que ella misma cazó el jabalí con el que comieron en el banquete de bodas. ¿Sí? Pero antropológicamente la práctica de la mujer moneda era algo común en las sociedades precapitalistas, ¿sí? Y esto generaba una circulación de mujeres, y esa circulación de mujeres también generaba una cuestión de dones y contradones entre los distintos clanes de samuráis, que permitía que todo esto funcione y que de alguna manera uno de los clanes o los dos clanes se vean beneficiados de muchas formas, ¿sí?
Ahora, ¿existía el divorcio? Sí, existía el divorcio, aunque el divorcio era algo que también era deshonorable, excepto por algunas cuestiones. Una de ellas fue, por ejemplo, la infertilidad o la incapacidad de la mujer en tener un hijo varón. ¿Sí? Recuerden que en aquel entonces no conocían de genética y muchos creían que la culpa de que no tuviera hijos varones era pura y exclusivamente de la mujer y no del varón. ¿Sí? Uno de estos casos bien conocidos es el de Oniwa Yoshinabo, que luego de haber tenido su cuarta hija, decide divorciarse de su mujer y a su última hija, Kita, se la da en adopción a la familia Katakura. ¿Sí? Otra gran mujer de la cual voy a hacer un video es Kita Katakura, ya que es uno de los pocos casos donde la cuestión política y militar pasa por las manos de una mujer. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón Lady Hayakawa es una excepción a esta regla? Ustedes piensen esto. Este matrimonio entre Hayakawa y Yujisane Imagawa pasaron por un montón de situaciones realmente terribles. La muerte de la completa familia Imagawa, la muerte de la completa familia de los Hoyo, el traslado de la corte de Kioto hacia Edo, el cambio de alianzas que ocurrió, ¿sí? ¿Ustedes piensan que una relación normal podría haber roto con esto y como ocurrió varias veces? Cuando una de las familias perdía poder, la esposa o el esposo rompía con ellos, porque ya no otorgaba beneficios. Sin embargo, para Ujisane y para Lady Hayakawa esto no ocurrió, porque se contaba que era una de las familias más, entre comillas, felices que había ocurrido entre las familias samuráis. De hecho, llegaron a vivir de manera bastante humilde en Edo y el final de su vida fue justamente viviendo en una casa familiar lejos de lo que era eh, ser parte de una de las familias más importantes del mundo de los samuráis. Ellos tuvieron varios hijos e hijas, de los cuales dos son muy importantes, ¿no? Naofusa, que fue quien heredó el apellido Imagawa y que en última instancia terminó siendo una familia protegida por el propio Bakufu, lo cual permitió que la estirpe de los Imagawa llegue hasta nuestros días. Y también Yoshihisa, su hijo que heredó el apellido de donde vivían tanto Lady Hayakawa como Ujisane, Shinagawa. Si alguno de ustedes conoce, Shinagawa es un barrio de Tokio donde se encuentra el Palacio Imperial. ¿Sí? Él heredó ese apellido, por lo tanto, se hizo un nombre propio y a la vez se convirtió en la Hatamoto del Shogun Hidetada. Por lo tanto, se podría decir que, por regla general, los matrimonios samuráis solían ser muy complicados y llevaban una relación de tanto violencia como simbolismo alrededor de los cónyuges, pero que en última instancia había opciones y había momentos en donde estos matrimonios funcionaban. El hecho de que Lady Hayakawa y Ujisane Imagawa hayan terminado juntos es una forma de mostrar que tal vez en algún momento los matrimonios arreglados sí funcionaron, pero son excepciones.